ha estado activando la glándula pineal, ¿verdad? Y bueno, yo no sé cuántas personas ya han pasado por el seminario que tú dictas, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos un poco más de 4 años entregando el Ujú, método aquí en Venezuela y la comunidad de ujú, pinealistas en Venezuela nada más supera las 12.000 personas. Ya desde hace un año comenzamos la entrega de este seminario online y se activan personas de distintos países del mundo en cada oportunidad en que entregamos esta fórmula que al final, Vladimir, se trata más allá de la activación de la glándula pineal, que por supuesto esto es un proceso que ocurre como resultado, como ujú. consecuencia del restablecimiento de la conexión. Esto simplemente es reconocer nuestra tecnología interna, reconocer quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo movernos de manera adecuada en esta experiencia que llamamos vida, tener un norte, tener una brújula. ¿Mm? Ujú. No es Eh, nada esotérico, no es brujería, no es religión, no es dogma, nada de eso. es que es la integración de ciencia y Ujú. espiritualidad, Bueno, Vladimir. fíjate que ha habido muchos debates sobre ese tema de la integración de la ciencia y la espiritualidad y la religión con el tema de cómo surge el mundo, ¿no? Si lo creó Dios, si fue el Big Bang. O sea, Bueno, es que ahí va el tema también que por supuesto desde la ciencia hoy día nosotros sabemos que este sistema de mundos, este universo como nosotros lo conocemos, pues se generó a partir de la unión pues de una cantidad de moléculas de hidrógeno ujú, que se cohesionan, se mezclan con otra ujú, cantidad de componentes y se genera una gran explosión que es la que se conoce como el Big Bang y que ujú, crea este sistema de mundos. 15.700 millones de años atrás. Pero lo que la ciencia, por supuesto, reconoce es que antes de que se produjese ese estallido que da ujú, origen a este campo atómico, plano físico como nosotros lo conocemos, existía algo. ¿M? Existía algo. ujú, Cuando Einstein genera la fórmula de la energía, dice que donde hay materia, o sea, este mundo material que nosotros conocemos, hay energía, pero que donde hay energía podría haber materia. Y se sabe que lo que vemos en el mundo físico es simplemente una densificación vibratoria de una energía que se manifiesta en materia. Entonces aquí es donde viene esa unión entre ciencia, espíritu, porque por supuesto nosotros decimos siempre, oye, desde las religiones, desde movimientos espirituales, se nos dice aquello de que provenimos del campo de la luz o que ujú, Dios es perfección, ujú. se habla del concepto del uno. La ciencia habla hoy día pues también de esta teoría que es la que más se acerca a la teoría del todo, que te dice que es el universo, es un gran holograma compuesto de múltiples partes, pero así sea que estés hablando del holograma, del caleidoscopio uno, del origen, se está haciendo referencia a lo mismo, con distintas palabras. Entonces, todo aquello que a lo largo de la historia de la humanidad se planteó en distintos movimientos espirituales y en distintas religiones, porque justamente la palabra religión viene de religar, de volver a unir al origen, hoy Ujú. día se explica desde la ciencia. Entonces, justamente cuando nosotros tenemos toda esa comprensión de las claves espirituales desde el punto de vista científico, aparece para nosotros clara la comprensión de este Pero, universo que pero fíjate, habitamos. ahí dentro de todo eso que tú dices está un tema que es muy polémico, que es el tema de la verdad, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está? Algunos en la política hablan del lado correcto de la historia, pero otros en las ciencias, en la religión, pues hablan de la verdad. Esta es la verdad, la palabra del Señor o la palabra del científico. Es decir, la verdad. Y resulta que mientras más verdades descubrimos, más cuestionamos verdades establecidas. Y entonces la humanidad vive en ese proceso eterno de búsqueda de una verdad que a lo mejor hoy es verdad, pero mañana no lo es. La indivisibilidad del átomo fue una teoría hasta que se agotó, ¿Sí? ¿verdad? Bueno, y ahí es cuando nosotros vemos y decimos, oye, la verdad global es solo una. Ujú. Pero sucede que en este campo que nosotros habitamos, este campo atómico, plano físico, Ujú, tiene una condición y es que tiene polaridades separadas. ujú. Por eso es que aquí todo tiene su opuesto. Existe lo positivo, lo El yin y el negativo, yang, el acierto, el error, el yin, el yang, lo la femenino, oscuridad, lo la claridad. masculino, la oscuridad, la claridad, la salud, la enfermedad. Aquí todo tiene su opuesto y no por casualidad, sino porque es una condición física de este campo. Nosotros habitamos en un campo de la separación. Por tanto, esa verdad global aquí también está separada, aquí también está dispersa. Entonces lo que tenemos es pedacitos de verdad. Cada ser tiene una interpretación o una comprensión parcial de una verdad. Por tanto, es lo que decimos siempre, es que en todo hay verdad. Ah, una pregunta que te quiero hacer. Cuando tú te comenzaste a vincular al tema de la activación de la glándula pineal, me imagino que tienes que haber estudiado mucho, de haber leído mucho. ¿Qué verdades se derrumbaron en ti? Verdades establecidas. Oye, en primer lugar, el buscar tener la razón, Ujú, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos siempre desde el ego, desde el intelecto, desde la personalidad, uno quiere defender su espacio.
Y entonces cuando accedemos a toda esta información comprendo que en todo hay verdad y entonces empezamos a buscar los elementos que nos unen, no los que nos separan. Entonces digo, oye, cada ser ve el mundo desde el observador que es y es tan válida tu verdad como la Desde mía. donde está parado. Entonces ya ahí ya se acaban las discusiones, se acaba el tema de buscar tener la razón. Es así como que, oye, yo veo las cosas de esta manera y tengo tanta razón como la tienes tú, porque entonces ya uno entiende también que los opuestos son simplemente dos cosas o dos partes de una misma cosa que en algún momento se separó. Entonces uno dice, oye, en todo hay verdad. Empecemos a buscar los puntos de encuentro y simplemente entonces cuando ya pasamos al concepto de la unidad, al concepto del uno, porque aquí esto pasa, Vladimir, porque por supuesto uno dice, bueno, comprendemos que aquí habitamos un campo de separación, pero que en la medida en que nosotros vamos generando elevación de frecuencia, porque aquí tenemos que entrar en este tema y no por algo de esoterismo, sino que es ciencia universal o ciencia aplicada a la vida. Ya Nikola Tesla lo decía, ¿quieres descubrir los secretos del universo? Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ahí entra la física cuántica en todo eso. Claro, porque es que bueno, la física cuántica hoy día simplemente nos está entregando una comprensión de cómo funciona este sistema de mundos. ¿Ah? Y el otro asunto es el de los planos, fíjate tú, ¿no? Claro, hay quien establece, cuando uno habla de planos, entonces dice, bueno, ese es espiritista. Dice, no, que se fue a otro plano, que no sé qué. Bueno, pero resulta que hay interpretación también sobre esto, ¿no? Bueno, pero es que la ciencia hoy día reconoce, oye, las múltiples dimensiones, está comprobada hasta la 25ª dimensión. Con la teoría de cuerdas, supercuerdas, se habla de N cantidad de dimensiones, o sea, N futuros potenciales. Nosotros aquí nos manifestamos Yo me quedé en la donde está dimensión nuestro nivel de... latina. Oye, yo también, la dimensión latina también. Sí, pero entonces, oye, esto es, mira, Vladimir, la gran limitante de la ciencia hasta ahora había sido buscar explicar la energía a partir de la materia. No se puede, es al revés. Entonces es como que nosotros habitamos aquí metidos como en una cajita en la cual nos limitan las leyes de tiempo y espacio. Ajá. Ah, eso también iba, eso es importante. Sí, cuando salimos de esta cajita en la cual nosotros nos encontramos y empezamos a ver la totalidad desde arriba, ¿ah? Porque aquello que se dice, oye, que solamente se logra control de un campo desde un campo más elevado. Cuando yo me elevo por encima de todas estas limitaciones desde las cuales nosotros habitamos en este plano físico en el cual somos limitados, tenemos una existencia física que es limitada, aquí todo es finito en este campo, ¿sí? Pero entonces cuando nosotros nos vamos a explorar esto que se conoce como el campo del origen, cuando comprendemos esas leyes que gobiernan este sistema de mundos, a las que, ojo, siempre se ha hecho referencia. El tema hoy día es que aparecen de manera simple para la comprensión de todos. Dios, por ejemplo, fíjate, se habla de la partícula de Dios, asociada también a un criterio científico. Sí, el bosón de Higgs o la partícula de Dios. Ajá. Sí. Que también es cuestionar de alguna forma la manera como los humanos humanizaron a Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y está, bueno, estupendo esto que tocas, Vladimir, porque nosotros hemos hecho a Dios a imagen y semejanza nuestra, Cuando es al revés. ¿Ah? O sea, nosotros nos hemos creado una idea de un Dios parecido a nosotros los humanos, ese señor de barba blanca que está ya separado de nosotros, mirándonos a ver si nos portamos bien o no. Y además hay quienes se consideran intérpretes de ese Dios y juzgan y condenan y... Bueno, y al final es el tema de, bueno, ¿qué es Dios? ¿Sí? ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios? Porque justamente aquí en ¿Tú eres este religiosa? campo, ¿Eres católica, por ejemplo? oye, yo crecí formada bajo la religión católica, mi familia. Hoy día reconozco esa verdad que está allí, voy a una misa y la disfruto tremendamente porque leo entre líneas lo que se transmite a través de todas las escrituras. Pero hoy día, desde esta información, puedo estar en medio de un rito católico, un rito budista, un rito indígena y en todos encontrar la misma esencia y el mismo hilo conductor. Fíjate, tenemos que ir a la pausa, pero fíjate que también está en la condición humana el sentido de que hay algo superior que controla, que cuida. O sea, para el ser humano es muy complicado eso de la soledad en medio de un universo desconocido. Entonces siempre quizás la noción de Dios tiene que ver con la necesidad de protección, de que exista algo superior frente a lo cual somos, digamos, súbditos o estamos en un segundo plano frente a eso grande, ¿no?, que está allí. Me gustaría continuar en la próxima parte ya entrando en la materia de la glándula pineal. La glándula pineal que, bueno, que tenemos todos los seres humanos, pero que entiendo que se desactiva como a los 7 años, ¿no? Así es. Es así, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar sobre la importancia de la glándula pineal para que el ser humano pueda, digamos, aprovechar
ese mecanismo que tiene de conexión con el universo, ¿verdad? Con lo superior, Con lo con Dios, superior. como le quieras llamar. Ajá. Bien, hacemos la pausa y volvemos con Marixa Rodríguez. Y también vamos a tocar este asunto de la pandemia en medio de este contexto. Ya venimos con Marixa Rodríguez. Es que siempre he sido una curiosa de los misterios de la existencia. Ujú. Siempre he sentido muy presente pues todo lo que es ese sentirme parte de algo más grande que yo, por así decirlo. Ya lo hablábamos anteriormente, Ajá. que tú me dices, oye, ¿cuál es tu religión? Bueno, yo crecí formada pues bajo la religión católica por mi familia y bueno, y siempre es como que estuvo esa conexión allí hacia eso que llamamos el mundo de lo espiritual, pero que realmente hoy día desde esta información entendemos que simplemente espíritu es primer aliento. Somos seres intrínsecamente espirituales. No reconocer nuestro ámbito espiritual es desconocer la esencia real del ser que somos. Y por supuesto, bueno, empecé desde muy joven una búsqueda desde la práctica de disciplinas como el yoga, el estudio pues de lo que nos entregaban muchos maestros y yogis del Oriente, como para, oye, entender como que esa otra visión de la existencia, de lo que es ser seres humanos, de cuál es el verdadero proceso de realización del ser. Y así fui avanzando por un camino, leyendo también distintos autores, metiéndome en el tema de la física cuántica, que siempre me apasionó. Me formo luego también como coach ontológico. La ontología es el estudio del ser que somos. Y realmente siento que todo este transitar sirvió para mí simplemente como un camino de preparación para que en el momento en que recibo el método, comprendiese realmente la joya que estaba recibiendo, porque fue algo que simplemente al recibirlo sentí que integró todo lo que traía y que me entregó las piecitas del rompecabezas que faltaban. Fíjate ¿sí? tú que uno vive armando rompecabezas Sí. en la vida. Entonces, algunos encuentran sus piezas preferidas en la política, otros las encuentran en la religión, otros en el deporte, otros, qué sé yo, en cualquier otra forma espiritual, los chamanes, o buscas orientación a través de un coach, o buscas orientación a través de un psiquiatra. Hay mil formas, ¿verdad? Lo difícil es lograr, digamos, integrar todo, ¿no? Y es allí la importancia de abrirse al conocimiento y sobre todo a la diversidad de Sí. puntos de vista. Y bueno, por algo se dice que aquello de que el conocimiento nos acerca a Dios o el conocimiento nos acerca al origen. Fíjate que hay una frase clave dentro de todo esto que tú dices, Vladimir, que dice así: la vida es un juego de roles. No la tomes en serio, sino para tu propio avance y que ese sea aprender a crear con amor. Es decir, todo esto que tú has mencionado son simplemente roles. El que decide a lo largo de su vida, oye, desarrollar la carrera de periodista, desarrollar la carrera de médico, de político, de deportista, eso simplemente es un rol. Ninguno mejor que el otro, simplemente es Distinto. el rol que ese ser escogió en su libre albedrío, pues para habitar esta experiencia que llamamos vida. ¿Qué es lo importante en el ejercicio de ese rol? Que lo hagamos desde el sentimiento de más alta frecuencia. Y cuando hablo de que lo hagamos desde el amor, no estoy hablando de una visión romántica de la existencia, porque muchas veces hablamos, bueno, pensamos el amor desde lo humano. Cuando estoy hablando del amor, estoy hablando del sentimiento o del poder cohesionador del universo al que hacen referencia científicos como Jean Charón, como el doctor Masaru Emoto, que estudiaba también pues, las moléculas del agua y hablaba del poder cohesionador de los sentimientos amorosos. Simplemente si nos vamos al tema de frecuencias vibratorias, el sentimiento del amor es simplemente el sentimiento de más alta frecuencia, ese sentimiento que pertenece, digamos, que a esa frecuencia del campo del origen, Pero que por eso fíjate, que se decía eso de que Dios es amor, sin muerte, sin muerte, perfección. Sin embargo, fíjate tú, en un ser humano puede habitar, en su corazón hay espacio para que habite el amor más grande y sublime, pero también el odio más despiadado. Cuando nos movemos aquí en medio de estas polaridades. Porque aquí una vez más va, Vladimir, el tema de, oye, de comprender las leyes que gobiernan este sistema de mundos y las características, por así decirlo, de este plano físico que nosotros habitamos. Aquí, mientras nosotros nos estamos moviendo en este plano, estamos fluctuando entre las polaridades. Entonces paso del amor al odio, de la alegría a la tristeza, ¿sí? Fluctúo en las polaridades. ¿De qué se ha hablado siempre en distintos movimientos espirituales cuando se nos dice cuál es el verdadero proceso de realización del ser? En el budismo, por ejemplo, se habló siempre de la vía media y la compasión o el amor. Todas las enseñanzas del budismo se traducen en esto. La práctica del yoga, ¿qué es lo que busca? Oye, equilibrar las polaridades para, oye, desarrollar la carrera de médico, de político, de deportista. Eso simplemente si nos vamos al tema de frecuencias vibratorias,
justamente, oye, unir esas polaridades en el centro área y después generar esa elevación, esa expansión de la conciencia del ser. Siempre se habla de salir de los opuestos. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros pasamos, y ahí es donde entra la glándula pineal, a establecer esa conexión con el uno, con el origen, empezamos a salir de las polaridades. Se va aquietando el campo emocional, porque eso es lo que está ocurriendo. Pero fíjate que hoy las día polaridades también son importantes porque, bueno, la dialéctica es la unidad y lucha entre contrarios, ¿no? Y eso es el movimiento que genera los cambios, que genera que, bueno, que la sociedad vaya avanzando, que el ser humano vaya creciendo. Bueno, aquí desde lo humano, porque ya vi también va el tema de, bueno, cómo vemos la existencia y desde dónde nosotros abordamos lo que es la realización del ser. Oye, desde lo humano, efectivamente, bueno, las polaridades sirven para que el ser, en uso de su libre albedrío, pueda decidir crear hacia lo positivo o hacia lo negativo, pero hacia fíjate, el acierto o el error. La naturaleza, nosotros nacemos, pues, tenemos la glándula pineal, hasta los 7 años la tenemos activada, luego se entra en un proceso de receso, digamos, ¿verdad? Se atrofia, pausa, se atrofia. Si la naturaleza decidió que esa glándula se durmiera, entrara en modo low bat, modo ahorro batería, como tú lo quieras llamar, ¿por qué el ser humano quiere ir contra esa decisión de la naturaleza y quiere activar lo que, bueno, ella decidió que estuviera desactivado? Es que, a ver, la glándula pineal se atrofia en todos los seres humanos entre los 7 y 8 años de edad. Se atrofia aquello que no se usa, aquello que no se entrena. La atrofia de nuestra glándula pineal biológica tiene una relación directa con la atrofia de las potencias creativas del ser humano. El centro pineal, Vladimir, es simplemente nuestro centro creador y todos tenemos encendidos de ese circuito interno cuando tenemos grandes ideas. Uno dice, se me prendió el bombillo, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a la activación de un circuito interno que tenemos todos los seres humanos. Glándula pineal, tercer ojo. Tercer ojo, exactamente lo mismo. En todo el Oriente, incluida la India, cuando se hablaba del tercer ojo, se estaba hablando de la glándula pineal, que no es un ojo físico, es el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, ese acceso a esa lo que información. llaman un chakra. Bueno, a ver, dentro del yoga se habla del chakra Agna, pero aquí estamos hablando, digamos que del circuito de conexión entre la glándula pineal y la pituitaria, que la pituitaria está un poco más hacia la parte frontal del cerebro. De hecho, fíjate tú que la pituitaria tiene una forma así como si fuesen una bolita estrangulada en la parte central, por eso se le representa con el símbolo del infinito, mientras que la pineal, se llama pineal por su similitud en la forma a las semillitas de los pinos. Al conectar la pineal con la pituitaria, que es como si fuesen esas dos pelotitas y se le representa con el símbolo del infinito, conectas la pineal y la pituitaria y se forma como un triángulo, ¿sí? Por eso es que siempre se le ha representado el circuito pineal pituitaria, ese tercer ojo, con el símbolo del triángulo lumínico con el ojo en el centro. A mí me gustaría que lo hagamos un poco más digerible para la audiencia que de repente dice, bueno, ¿qué están hablando estos señores allí? Se volvieron locos, que yo no entiendo nada. Sí, bueno, al final, ¿qué es la glándula pineal? Es una antenita interna que tenemos los seres humanos. Aquí esto pasa la antenita por de mi marciano favorito, por ejemplo. Oye, sí, Solo una que se le ve. antenita. Nosotros los seres humanos, así como tu teléfono celular, estamos recepcionando permanentemente ondas electromagnéticas. Cuando la gente dice, no, que la telepatía, que el poder de la mente, ¿de qué estamos hablando? Del intercambio de ondas electromagnéticas que se da por ejemplo, entre aquí vino un absolutamente mago, todos los seres humanos. Vino un mago hace unos meses, o unos 2 meses, y estos lentes yo los tenía aquí, bueno, eran otro modelo, pero estaban aquí, y de repente el hombre los volteó con la mirada, con la energía, no sé, y nunca me lo expliqué. Bueno, porque es que tenemos, o sea, las ondas que emitimos nosotros a través de nuestro cerebro, por supuesto que generan un impacto. Y esto, a ver, esto está estudiado, esto está medido. Incluso yo tuve una experiencia pues en el Museo de Ciencias de Barcelona. Uno se ponía aquí como un cintillito y veías una frecuencia. Sí, había una pelotica y entonces tú te ponías y esto estaba conectada en las ondas de tu cerebro a esto y podías ver cómo a través del poder de tu mente tú lograbas mover ese objeto. Entonces las personas decían, wow, ya va. Estos son simplemente elementos que nos permiten comprobar visualmente aquello que ya se sabe desde el punto de vista científico-físico. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar a la glándula pineal, la importancia de la activación, cómo se activa y qué se logra con eso.
¿Qué logra una persona? Traemos fresca esa Claro. memoria del origen. Tenemos y el chip vacío, además. Claro, y todas nuestras potencias allí activas. Pero vamos entrando en los esquemas familiares, sociales, culturales, educacionales, que de alguna manera, para ser aceptados, nosotros vamos como plegando las alitas. No es que nos las cortan, es que las vamos como plegando. Y ese centro creador que tenemos allí entonces se va como durmiendo, se va apagando porque no hacemos uso de él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de este método? Y qué es lo que siempre le digo a todos quienes participan en nuestros seminarios. Nada viene de afuera, todo viene de dentro. Y esto se trata de despertar memorias y potencias que están en cada uno de nosotros. Yo como instructora de este método simplemente sirvo como un instrumento para entregar información secuencial y específica que permita en cada ser despertar memoria celular y preparar esa ruta para generar el encendido del circuito pineal ¿Eso es pituitario. automático? ¿Lo activas y cambias? Lo hacemos a través de una metodología que fue creada hace ya 31 años por Fresia Castro, periodista científica de investigación de origen chileno, desde la cual en el primer día de seminario recorremos toda esta ruta junto al participante entregándole toda esta información. Y finalmente llegamos a ese encendido, esa activación que llamamos de nuestros circuitos internos, la activación de nuestro patrón original, que lleva por supuesto a la activación de este circuito y los resultados se ven de manera inmediata. Uno de los primeros beneficios que reporta toda esta práctica es una mejora en la calidad del sueño. Nosotros tenemos cantidad de personas que han participado en nuestros seminarios y llevaban, Vladimir, de repente 20 hasta 30 años tomando pastillas para dormir y con solo practicar los ejercicios la primera noche del seminario, al día siguiente llegan los domingos y que, oye, si no es porque lo estoy viviendo, me lo estuviesen contando, no creería. También ¿sí? está el seminario que ustedes dictan, ¿verdad? Ahí hacen unos ejercicios y luego te mandan unas tareas para la casa, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pintar los demonios, los dragones que te amenazan, los miedos que tienes, en fin, y luego ir pintándote cada vez más grande y haciendo cada vez más pequeño Pero eso es parte, digamos, rápidamente de esas tareas, pero es que sí, me es gustaría parte... comenzar o describir el proceso, o sea, el momento de la activación, que entiendo que se hace con algunas prácticas allí. Sí, lo que estabas mencionando es el mapa de ruta, que Sí. es el autodiagnóstico energético que hacemos de cada uno de los participantes. Pero ¿cuáles son los pasos? El seminario consta de 3 módulos. Un primer módulo, que es el módulo que nos permite a nosotros comprender cómo y por qué nosotros podemos activar este circuito, activar este programa hoy día de manera tan simple, ¿sí? Luego llegamos a lo que es la parte práctica, porque lo más importante de toda esta metodología es la práctica, es la experiencia, más allá de que la información que entregamos, sin duda alguna, desde el punto de vista intelectual es muy valiosa. Pero esto simplemente pasamos a la práctica, llego a los ejercicios, paso a lo que es el autodiagnóstico energético que hacemos a través del mapa de ruta, se entrega la técnica de corrección, porque a través de esto lo que hacemos es determinar nudos o bloqueos que estén limitando el potencial creador de ese ser. Y pasamos entonces a la técnica de corrección, que es lo que tú mencionas que se deja como tarea. Ahora una pregunta, siendo por ejemplo un seminario que tú dictas a 40, 50 personas, ¿cómo haces para que eso a cada uno le llegue donde le tiene que llegar? Mira, siempre decimos que esta información se transmite por radiación. Entre los seres humanos hay una comunicación, vía Zoom, por ejemplo. Sí. Es que fíjate, allí va el tema, Vladimir, de comprender que entre los seres humanos hay una comunicación que se genera en lo invisible que tiene que ver con el intercambio de ondas electromagnéticas. Todos emitimos ondas a través de nuestro corazón y recepcionamos a través de nuestro cerebro. Por eso justamente es que hablaba de que la pineal es esa antenita interna. Hoy día científicos como Joe Dispenza dicen, oye, vale, es que estudiando la pineal me he dado cuenta de que tiene propiedades piezoeléctricas y transductoras, al igual que una antena de radio o de televisión. Cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros comprendemos que nada está separado, eso que se habla del concepto del uno, ¿sí?, del campo de la unidad, de que no existe la separación, de que lo que tenemos es separación desde lo físico, pero no desde el ser real que somos. Entonces nosotros lo hemos visto por experiencia, que hemos tenido participantes de Australia, de distintos países de Europa, del norte de América, hasta distintos países de Latinoamérica. Y en todos se dan en un mismo, sí, porque hoy día los estamos dando online. Presencialmente, aquí en Venezuela, por supuesto, hemos dado muchos seminarios y en 2 oportunidades hemos estado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela entregando el método a 2.700 personas y 2.700 seres activándose al unísono y generándose procesos tremendamente potentes en cada uno de ellos.
Entonces, bueno, los comentarios que llegan de cada uno de ellos, los procesos que han ocurrido, lo que cada uno de ellos siente cuando hace los ejercicios, cuando ve o sus dibujos, dice, oye, esto me habla de un proceso Ajá. que estoy viviendo en Vamos mi a vida. suponer que una persona tiene un problema X, tiene un duelo, un problema, una angustia, cualquier situación que le perturbe la paz interior, o su tranquilidad, o el sueño, o su relación con los demás. Esa persona va al seminario, le activan su glándula pineal. Después él tiene que hacer cosas todos los días con eso. Y es que ahí va Vladimir el tema de que esto, más allá de activar la glándula pineal, es recuperar el poder que tenemos todos los seres humanos de crear y transformar resultados. No es una cosa Todo automática esto que pasaste por ahí. es que este entrenamiento, nosotros entregamos las claves para que salte el sello de memoria del circuito es como pineal una clase de pituitaria. aeróbic, ¿verdad? Sí, a ver, tú llegas y recibes el fundamento de la técnica. Se despiertan todas esas memorias en ti para pasar a la Pero se activación. pueden volver a dormir. Y ese circuito queda allí ya, es como una memoria que despertó, es un ser que dijo, "Ah, ya me acuerdo de quién soy, ya sé qué pasó". A las personas les empiezan a ocurrir cosas, ¿sí? Es como una sensación interna de que, oye, esto yo lo sabía, ahora tengo la comprobación de que todo aquello que siempre pensé es así. Porque aquí, ¿qué es lo que entregamos, Vladimir? Comprensión de leyes universales, cómo aplicarlas de manera simple y cotidiana. Y que todo, absolutamente todo se resume en eso, el 1, 2, 3, ¿sí? Ajá, que aquí El está. ejercicio, Ajá. el ejercicio que finalmente se entrega para aplicar en el día a día y que es lo que decimos siempre, que es como la varita mágica del método y que no es realmente hablar de algo mágico, sino la aplicación correcta de las leyes que gobierna este sistema de mundos. Entonces, el segundo día, por supuesto, se pasa a toda esa parte práctica en la cual se hace este autodiagnóstico. Y en la medida en que un ser, por supuesto, disuelve nudos, disuelve bloqueos, disuelve todo aquello que desde su patrón original le está llevando a manifestar resultados que sean poco armónicos, todo eso va transformándose. Por tanto, es que decimos, oye, ¿puedes mejorar tu salud? Sí. Tu calidad de sueño, tus relaciones, tu situación económica, tu situación laboral, porque todo esto es un resultado. Son distintos dominios desde los cuales este ser creador que se enciende, que disuelve bloqueos, que disuelve nudos creativos, va a pasar a crear. Y va a pasar a crear de manera cada vez más perfecta. Explica en 1, 2, 3 segundos qué es esto de 1, 2, 3. Ese, digamos, que es el ejercicio corto que resume lo que es el ejercicio de activación. Son 3 Nosotros pasos. decimos así como que uno es, bueno, oye, enciende el botón de encendido, es la joya oculta en el medio del cerebro y es como que endereza la antena interna para que te conectes a esa fuerza superior. Cuando decimos el 2, es absorber ese amor, ese amor superior. Que, ojo, cuando uno ve, por ejemplo, los 2 mandamientos que nos entregó en su momento el Maestro Jesús y que decía, amarás a Dios por sobre todas las cosas o a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor desde el que se nos hablaba allí, del que se habla en el budismo también cuando se habla, oye, de la compasión, del amor, estamos hablando de la conexión al amor superior. Entonces, ¿qué es lo primero? Oye, vive permanentemente conectado a ese algo que es superior. Ya tú lo decías anteriormente, los seres humanos buscamos, oye, hay algo a lo que debo anclarme. Y eso es lo único que tenemos seguro en medio de todo esto que nos estamos moviendo, en que todo es incierto, en que por supuesto lo que estamos viviendo como humanidad puede generar miedo, angustia, frustración. ¿Qué es lo único seguro que tenemos? Nuestro vínculo al origen. Entonces, cuando yo me aferro a ese vínculo, cuando yo sé que yo simplemente, oye, puedo conectarme, puedo abrirme a ese amor superior que está allí para absolutamente todos y como cada cual le quiera llamar, Dios, origen, fuente, universo, holograma universal, como le quieran llamar, hay algo superior de lo cual todos hemos sido emanados. Entonces me conecto a eso, lo absorbo y a su vez lo expando, porque hoy día se habla también de la inteligencia del corazón. Se habla de que nuestro corazón es el órgano que emite las ondas electromagnéticas de mayor potencia y es el que gobierna todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces absorbo eso que es superior, lo expando, eso es el 2, y el 3 es, bueno, ya tú sabes lo que son los circuitos de transferencia sellado, que decirlo en cámaras para las personas que no han recibido esto les puede sonar como algo un poco abstracto, pero que al final es simplemente el reconocimiento de nuestra tecnología interna, de nuestros terminales de transferencia y de cómo nosotros hacer uso correcto de la energía, que eso es lo que es el rito, el uso correcto de la energía. Marisa, vamos a la pausa. ¿Qué explicación de todo lo que tú has estudiado, de todo lo que has leído, de todo lo que has practicado, qué explicación le encuentras tú a la pandemia? ¿Y a qué vino la pandemia? Vamos a la pausa, ya venimos. Fíjate, Marisa, dejamos pendiente este tema de la pandemia.
todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. Debería ser así, ¿verdad? Totalmente. Ajá. Y Bueno, entonces uno se pregunta, ¿a qué vino la pandemia? Aparte de fastidiarnos la vida, a obligarnos a usar tapabocas, a ver más de cerca la muerte, ver más de cerca lo finito que somos. En fin, más allá de eso, ¿a qué crees tú que se debe que llegó la pandemia? hay un proceso planetario que está en marcha, Ujú. Vladimir. Y todo esto que estamos viendo, no solamente de la pandemia, sino de la crisis económica, política, Ambiental. social, ambiental que vemos a nivel global y que empezó hace ya varios años, esto forma parte de un proceso físico que está en marcha en el planeta. Fíjate tú, y ahí, cuando ya uno tiene esta información, uno dice, ah, bueno, mira, pero es que realmente representa una oportunidad. ¿Qué sucede? Campo atómico de polaridades separadas, dijimos que es justamente este plano en el cual nosotros nos movemos. Hoy día se está generando un incremento de tormentas solares. Está llegando aquí una mayor cantidad de energía y cuando en un campo de polaridades separadas llega una mayor cantidad de energía, se eleva todo, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, hay una frase clave que dice que el bosque que crece no hace ruido, sino el árbol que cae. Vemos muchos árboles que están cayendo, es toda esta crisis que ocurre, que justamente es manifestación de todo eso negativo que se está potenciando, que se está elevando, que es cada vez más visible. Pero así como eso que es negativo está ocurriendo, muchas cosas buenas y muchas cosas positivas están Ujú. ocurriendo también. Se ha generado un proceso de despertar de la conciencia, de surgimiento de un nuevo mundo que no viene dado por el sistema o por lo que el sistema nos entrega, lo ya establecido, sino que es el despertar de la conciencia del ser humano. Nuevas potencias que se están activando en muchos seres que nos llevan a comprender información que antes no entendíamos. Todo esto de la pandemia, por supuesto, hemos visto que sin duda alguna pues, ha generado muchas situaciones negativas, pero también muchas otras positivas. Un reinvento, o sea, una forma de reinventarnos en la manera en cómo vivir. Se ha sanado el planeta, se ha sanado el ambiente, ha cambiado la forma de relacionarnos. Entonces uno dice, oye, todo tiene sus caras, aquí todo tiene su opuesto, tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Ahora, lo más importante es comprender que simplemente este proceso en el que vemos un caos, una crisis, el caos antecede al orden, a la manifestación de algo nuevo. Entonces hay Ujú. algo que está cayendo, hay algo que está colapsando, hay un sistema que simplemente se está derrumbando porque por este proceso de lo que se llama ascensión planetaria, la elevación de esta frecuencia vibratoria del planeta, reitero, por el incremento de tormentas solares, entre otros factores, información que está disponible en Internet Ujú. para todos los que quieran investigar al Y eso respecto, tiene que ver, por pueden ejemplo, con el buscarlo. surgimiento del COVID, por ejemplo, sí. Es que, a ver, aflora todo, Vladimir, tanto lo positivo como lo negativo. Pero también Entonces, lo fíjate, negativo cada vez aparece con más fuerza. Y ujú, esto, por supuesto, bueno, uno dice, bueno, mira, esto es una polaridad negativa que está luchando por mantenerse y que nosotros como humanidad lo que debemos hacer es elevar nuestra frecuencia, irradiar en la más alta frecuencia para aquello que es negativo se disuelva. ¿M? La oscuridad no es más que ausencia de luz. claro, así es. Fíjate, por ejemplo, hay quienes atribuyen esto que estamos viviendo también a la manera como el ser humano ha tratado los temas de salud, ¿verdad? Por ejemplo, las grandes transnacionales farmacéuticas, pues han tenido con esto de la pandemia un gran negocio, tanto que se han negado a compartir las patentes, que se han negado a colaborar con los países más pobres, a donar aquellas vacunas que estén a punto de vencerse. O sea, esto ha mostrado lo mejor del ser humano, pero también lo peor del ser humano. Pero también, por ejemplo, que cómo la medicina pues, busca atacar la enfermedad desapareciendo los síntomas, o sea, no le importa el fondo emocional o el fondo, digamos, incluso físico, sino que desaparezcan los síntomas, que se te vaya el dolor, el calmante, que se te vaya la fiebre, toma esto, pero no va al fondo del origen de los problemas de salud, ¿no? Sí, Y y hay entonces, muchos actuando de esa manera y otros actuando de otra de otra forma. forma, Y aquí una vez más vamos, no vamos a calificar nada de no, ni que es mejor ni de positivo ni nada, peor, sino que son ¿sabes? Porque enfoques. son simplemente enfoques que están dados por estos actores o estos seres o estos creadores que simplemente, oye, desde el nivel de Sí, conciencia que tienen, están tomando las decisiones que están claro, porque fíjate, tomando. por ejemplo, cuando tú apuntas al desarrollo industrial, bueno, apuntaste al desarrollo industrial y no pensaste en el daño ambiental, ¿verdad? Pero luego esas preocupaciones surgen porque la propia naturaleza comienza a manifestarse, ¿verdad? Correcto. Y una Se vez más, cambia el curso de los ríos, aumentan los cambios en el clima, en fin,
sequía donde había lluvia, lluvia donde había sequía, en fin, todas esas cosas que vemos, ¿no? Totalmente, y una vez más nos vamos. La vida es un juego de roles, no la tomes en Ujú. serio, sino para tu propio avance y que ese sea aprender a crear con amor. Es decir, en la medida en que yo tomo decisiones desde esa conexión superior, desde sentimientos de alta frecuencia, como cada quien le quiera llamar, desde el vínculo al uno, desde el vínculo a Dios, como le quieras decir, oye, mis decisiones se van a inclinar cada vez más hacia lo positivo, porque no voy a decidir algo que pueda ir en perjuicio del otro. Yo pienso en el beneficio mutuo, porque ese es justamente el concepto de la opulencia, de la abundancia de toda buena cosa, que no solamente la quiero para Ujú. mí, la quiero para ti, la quiero Claro, para todos los muchachos que están aquí, la quiero para el mundo entero. Entonces es pensar en el beneficio mutuo. Si todos empezamos a vivir la vida desde ese espacio, ¿no podemos entonces crear un mundo nuevo? claro. Yo Fíjate sueño tú, en por que sí, si ejemplo, es posible, claro este que sí. asunto de tener muchas cosas, ¿no? Tener muchas cosas, acumular, acumular, hay acumuladores compulsivos, Sí. ¿verdad? Hay acumuladores de objetos, hay acumuladores de poder, hay acumuladores de cualquier cosa, ¿verdad? Y resulta que es que entramos en un proceso donde no es que tú tienes tantas cosas, sino que tantas cosas te tienen a ti. Eres prisionero de las cosas que tienes, entonces eso marca tus valores, marca tu conducta, ¿no? Sí, todo lo que poseo me posee a mí. ¿Ah? Ajá. Y al final, ese afán de poseer, de guardar, de atesorar, detrás de eso lo que hay es miedo. Ujú. Y Miedo a carencia, perder, sí. miedo a no tener, sentimientos de carencia. O sea, el ser que siente que como, oye, me falta algo adentro y Lo no sé busco con qué fuera. llenarlo, entonces lo busco afuera. Pero Ujú. nada viene de afuera, todo viene de dentro. ¿Ah? Mira, Marixa, la muerte. Nos hemos confrontado con la muerte en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Familiares, amigos, gente cercana, gente que se va muy joven, en fin, con todo esto que hemos vivido. Desde tu perspectiva, la muerte es el final de todo, es una trascendencia, es un paso hacia otra cosa, es ese otro plano del cual se habla, existe, nos morimos y vamos a otro lugar, qué pasa con lo físico, qué pasa con la fuerza que nos llena y que Bueno, nos mueve. y aquí aprovecho para esto resaltarlo. La muerte no existe, la Ujú, muerte es solo un proceso de transformación. ujú, Lo que tú eres no es esto. ujú, Esto es solo un cuerpo físico, un ujú, vehículo físico, un envase genético adaptado a este campo para que nosotros nos podamos manifestar en ujú, este campo. Y absolutamente todos sabemos que nuestro paso por esta experiencia que llamamos vida es finito. ¿Ah? Nosotros aquí venimos temporalmente. Durante un tiempo tenemos este trajecito puesto. Una vez que terminó nuestra tarea aquí, ujú, nos lo quitamos y continuamos. ¿Ah? Fíjate que hay algo clave, Vladimir, y es que algo que nos enseña siempre Fresia, la creadora de este método, es que nadie busca lo que no conoce. ¿Ah? ujú, ¿Por qué nosotros buscamos o deseamos ser inmortales? Perpetuar la vida en este campo lo más que se pueda. Y cuando alguien parte, entonces lo vemos como una tragedia. Si nadie busca lo que no conoce, esto de ser inmortales, de perpetuar la vida, simplemente no nos interesaría. Y ahí vamos a uno de los cambios de switch más importantes que nosotros hacemos cuando entregamos toda esta información y toda esta metodología, es que es justamente reconocer que no soy un ser físico, soy un ser energía ujú, manifestado en un cuerpo físico, o quienes ujú, dicen, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como cada quien le quiera llamar. Y si soy un ser energía y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, como ser energía que soy, lo que estoy es en un permanente proceso de transformación. Aquí vine a vivir una experiencia, tú en el cuerpo de un hombre, yo en el de una mujer, cada uno jugando un rol y simplemente aprendiendo lo que debemos aprender para generar la trascendencia, el verdadero ujú. proceso de realización, que es seguir avanzando y recuperar ese poder de crear de manera cada vez más perfecta. Ahora se viene a la vida a vivir experiencias, se viene a sufrir, se viene a ser feliz. ¿A qué se viene la vida? Se viene a aprender a crear de la manera correcta, porque Ujú, nosotros somos seres creadores. Ahí va una vez más aquello, cuando nosotros se nos dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de un creador perfecto, eso se nos dijo, ujú, pero hemos hecho al creador a imagen y semejanza nuestra. Pero si yo soy hecha a imagen y semejanza de un creador, ¿qué tengo en mí? La herencia de ser creadora, de ser creador en perfección. Entonces, nuestro propósito, que se habla de esto del principio de generación también, ¿ah? Nuestro rol es de ser creadores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo voy a crear en el rol que yo esté jugando, pero que mis creaciones sean cada vez más perfectas? ¿Cómo mis creaciones van a ser cada vez más perfectas? Cuando los sentimientos que impulsan mis creaciones son de más alta frecuencia. Porque todo lo que nosotros manifestamos en esta vida son resultados. Un resultado se antecede de una acción. Antes de esa acción hubo un pensamiento, pero antes de ese pensamiento hubo un sentimiento, porque para que se haya dado el mismo proceso de pensamiento en mi cerebro tiene que haber como una corriente
que genere esas sinapsis neuronales, que procese ese pensamiento, porque se sabe que nuestro cerebro es un procesador de ideas. Entonces, en la medida en que yo estoy en sentimientos de más alta frecuencia, voy a crear resultados que sean cada vez más perfectos. Avanzo en mi proceso de realización y, por supuesto, genero beneficio en todas las áreas de la vida. Fíjate tú que la noción de espacio-tiempo sabotea la continuidad o la continuación de esta conversación, porque el espacio que teníamos para conversar ya se agotó, no tenemos más tiempo, lamentablemente por el día de hoy, pero tenemos que volver a conversar. Seguro que sí. Bueno, yo encantada de poder conversar contigo, de compartir con tu audiencia esta información que es fundamental, el despertar de conciencia hoy día, porque realmente todo esto que estamos viendo caótico en el planeta, en nuestro entorno, en nuestro país o en lo que estés viviendo desde el punto de vista personal, pasa simplemente por desconocimiento del ser real que eres y de todo aquello con lo que cuentas para crear resultados que sean más armónicos y felices en tu vida. Esa es la tarea, ser felices y amar. Gracias, Marisa Rodríguez. Gracias, queridos amigos. Bueno, esto